Tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa y qué sé yo. La verdad es que estamos hoy de manteles largos, dirían por ahí, de alfombra roja y caravanas. Tenemos dos personajes, de verdad que estamos maravillados. Vean el rostro de mi querido Jorge, no puede con esa sonrisa de Joker. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Somos la envidia de muchos y de Freddy, cómo no, y de Freddy. La verdad es que tenemos dos monstruos de estos medios, la verdad, son un ejemplo para nosotros. Quisiéramos algún día hacer un pedacito de lo que ellos han logrado. La verdad estamos muy contentos y quisiera, sin más ni más, dar la bienvenida, si me lo permites, Jorge, adelante, a estos invitados. Sin más ni más, quisiera presentar, ahora sí, como dirían por ahí, desde Veracruz para el mundo. Desde Veracruz para el mundo, actriz, locutora, conductora, la verdad es que hace de todo. Sin más ni más, presentemos a la maestra Tamara Vargas. ¡Bravo! Solo Veracruz es bello. Ay, sí. de hecho. La bamba, ¿qué les canto? ¿Qué les canto? Ay, muchas gracias, qué amables. Hola a todos los que estén escuchando en este momento. Qué agradecida estoy, como decía yo, fuera antes de la grabación, de que tuvieran el interés por platicar conmigo esta noche. Así es que gracias a todos. Bienvenida, maestra, bienvenida. Y bueno, ya tomando yo la voz, Irving, yo quiero presentar, porque básicamente en este programa a mí se me ha nombrado, yo no me he autonombrado, me ha nombrado el productor de este programa, entonces yo quiero presentar al maestro Víctor Snow, que de verdad, pues, también diría Irving, yo quisiera un pedacito de aquello que ha logrado, entonces, pues bueno, bienvenido, maestro. Alumno, ¿cómo está usted? Es que cuando dicen maestro, yo digo, ya me siento dando clase, ¿no? Claro, no, ustedes son unos maestros en lo que han hecho y de verdad por eso es que Bueno, sí, un poco sí, y muchas gracias por el honor. Para mí es un placer compartir con ustedes y esta noche con Tamara Vargas, después de mucho tiempo de no hablar con ella, de no verla así, por lo menos en cámara, y pues compartir lo que podamos compartir. Perfectamente. Claro. Entonces, ¿cuántas historias no han de haber pasado juntos, no? Uy. Pues sí, muchas. ¿Cuántos años, Víctor, estuvimos juntos? 4. 4 años, pues sí, pasamos muchas cosas juntos, muchas desmañanadas. No me siento mal de que me vean con cara lavada porque Víctor me vio así 4 años, ¿no? Exacto. Pero sí, pues muchas cosas muy padres. Sí, perfecto. Definitivamente una gran experiencia. Perfecto, y justo es de esa experiencia de la que queremos hablar, entonces pues me corresponde la primera pregunta y es una pregunta dirigida para ambos. ¿Cómo es que Tamara Vargas y Víctor Snow o Víctor Nieves? Víctor Nieves es mi apellido real es Víctor Nieves. Porque Víctor Snow surge sí, en la radio. O sea, así surge... Porque ¿quién más puede cambiarte el nombre sino Omar Chaparro? O sea, además. Así es. Entonces, ¿cómo es que ustedes llegan a los medios de comunicación? ¿Cuál fue su primer contacto? Si gustan, primero vamos con las damas. Maestra Tamara. Muchas gracias. Me voy a ir muy rápido porque mi historia es un poco larga. Entiendan que ya tengo 44 años, entonces ha pasado mucho tiempo desde entonces. Mi relación con los medios, o cómo empecé en los medios. Yo no estudié comunicación, yo estudié en la Facultad de Teatro, estudié arte dramático, ahí en la Universidad Veracruzana me titulé. Y me caían muy mal los locutores de radio de esa época porque yo creía que no eran personas reales, o por lo menos no con las que yo me podía identificar. Para mí eran señores que engolaban la voz, que además querían ser conquistadores y que decían, hola, ¿qué tal? Sí, le pongo esa canción y yo decía, ¿qué es esto? Cállese, señor, que quiero grabar mi canción. Entonces, no tenía yo ningún interés de pertenecer a la radio, por lo menos. Probablemente sí a la televisión, porque pues estudiaba yo actuación, evidentemente una de los medios para actuar pues obviamente era la televisión, pero el radio no, hasta que en algún momento, estando yo en la universidad, escuchaba yo un programa en FM Globo que se escuchaba hasta aquí, hasta Veracruz, y era transmitido desde Ciudad de México,
Y entonces encontré con esa locutora, si no mucha afinidad con lo que ella decía, porque muchas veces no estaba yo de acuerdo con lo que ella hablaba, sí encontraba yo mucho interés en quedarme escuchando, porque la encontraba muy natural, me parecía que era muy auténtica, que era genuino lo que estaba hablando, y esa locutora es Fernanda Familiar. Y ahí no es precisamente que yo dijera, ay, ya quiero ser locutora, no, pero digamos que fue mi acercamiento más real o más limpio hacia escuchar la radio, sin nada más querer escuchar la música, ¿no? Claro. Porque nosotros pertenecemos los dos, Víctor y yo, a una generación donde si no escuchabas la música en la radio, pues a fuerza tenías que irte a comprar el disco o el cassette, y si no había para comprar el disco o el cassette, pues la radio era tu mejor amiga siempre y cuando no se metiera el locutor. O la identificación de la estación. O la identificación a la hora. Entonces grabábamos litro, ¿no? nuestros propios cassettes, grabábamos, y así es como hacíamos nuestras propias, ahora carpetas, ¿no? En fin, Claro. y entonces yo termino de estudiar la carrera, y cuando Vox FM de México llega a Veracruz como franquicia, lo que se intentaba en las franquicias en aquel momento y todavía es replicar programas que se hacían en México, hacerlos en versión local, digámoslo así. Entonces había un programa que hacía una actriz en Ciudad de México, que esa actriz era Susana Zabaleta, y el programa se llamaba El lado oscuro del corazón. Entonces, cuando Vox FM Veracruz, o lo que intentaba, no lo que intentaba, lo que se pretendía que fuera Vox FM Veracruz, porque todo era súper callado, es que vamos a hacer Vox FM, nadie puede decir nada y te queremos a ti como parte de las locutoras, pero porque queremos a una actriz que haga el programa que hace Susana. Entonces yo dije, por supuesto, yo soy actriz. No soy locutora, soy actriz. Entonces hice mi casting y demás, y quedé, y entonces dijeron, va, tú vas a ser quien haga El lado oscuro del corazón en Veracruz. Y eso me lo dijeron, o en eso habíamos quedado hasta 2 semanas antes de que se inaugurara la estación Vox FM, y hablaran conmigo para decirme, Tamara, tu programa no va. ¿Pero cómo? No va porque me decían, el programa se trataba de que el público mandaba poemas a la estación de radio o cartas de amor. Susana, por ejemplo, las leía toda intensa como es ella, y entonces al mismo tiempo ponían una canción que tenía que ver con lo que estaba leyendo, ¿no? Ese era el programa. Y entonces cuando a mí me dijeron, sabes que tu programa no va porque los jarochos les vale 2 pepinos los poemas, quieren reggaetón. Y yo dije, me lleva la fregada. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Dale, don, dale. Yo dije, bueno, puedo leerlos con ritmo de reggaetón. Ay, sí. Cerrearlo. Puedo bambearlos. Entonces me dijeron, no, pero no queremos que te vayas, queremos que seas parte de la parrilla. Y entonces fue un poco decepcionante, debo decir al principio, porque entonces me estaba yo convirtiendo justo en lo que yo no quería, en ese señor, en este caso señora o señorita, porque tenía yo 20 años, presentando canciones, interrumpiendo canciones, y sin nada de contenido. Entonces, pues sí, fue un poco decepcionante, pero bueno, no dejaba de tener su magia, obviamente, la radio. Y entonces el día que empiezo, el día que se inaugura, que fue precisamente un día como antier de hace 22 años, pues quienes llegan a inaugurar la estación de Veracruz fueron quienes eran los directivos de Vox FM México, que en este caso eran el Burro Van Rankin y Arturo Forzán Rovirosa. Y entonces, exactamente. Que cuando yo empiezo a hablar y empiezo a presentar y por fin Vox FM Veracruz, y entonces yo empiezo a hacer mi cabina y a hacer los enlaces y qué sé yo. Entonces ellos en un momento me hablan aparte y me preguntan que si a mí me gustaría ir a hacer radio a México. Pues yo tenía de experiencia nada. Pero lo que tenía muy claro es que yo quería ir a Ciudad de México y además me estaban ofreciendo ir a Televisa Radio. Entonces yo lo primero que pensé fue, voy a tener un gafete que diga Televisa y voy a poder entrar a Televisa a actuar porque les recuerdo que soy actriz. Entonces, ese era mi gancho. Pero nunca me imaginé con la trastada que me iba a salir la radio, que era enamorarme al punto de no quererme ir, aunque sí lo hice y ya después les contaré.
Lo hice por 9 meses porque juré que por fin había encontrado lo que yo quería y que la radio no era lo que yo quería, y entonces me fui. Esa es otra historia, pero voy a dejar, por favor, que mi amigo y compañero Víctor Nieves hable de la suya propia. Hay una cosa tan bella. La historia de Tamara es maravillosa. Qué suspenso. Porque de alguna manera, creo que me pasó un poco lo que le pasó a ella, que de alguna manera yo llegué mágicamente. Yo sí quería hacer radio cuando estaba un chavito, tenía 13, 14 años, cuando yo, en aquel aparato que se llamaba grabadora, donde grabábamos las canciones de la radio, hacía mis primeros programas de radio y los hacía para los cumpleaños de mis amigas. Entonces yo me pegaba ahí con una grabadora del tamaño de los celulares ahora. Y entonces yo les dedicaba poemas y les decía cuánta felicitación se me ocurría, y después ya les ponía una canción y se las grababa, y así les hacía un cassette de 1 hora. Esos fueron mis primeros programas de radio, y en algún momento, pues tenía como 16 años, ni siquiera había terminado la prepa. De alguna manera yo dije, quiero hacer radio, y entonces me lancé a una estación que se llamaba Pulsar FM. Sí, exacto, justo donde estaba Arturo Forzana, y Arturo Forzana acababa de salir y se había quedado el señor Jesse Cervantes. Entonces mi primer acercamiento con la radio fue a través de Jesse. Le presenté un proyecto y me dijo, oye, no, pues es que esto está como muy elaborado, y pues era yo un idealista de la radio, ¿no? Y entonces me dijo, prepárame algo para, pues como un concepto para la noche, para ver qué onda. Pero yo a los 16 años dije, o sea, ¿qué voy a andar haciendo estas cosas? Me armé una escaleta, empecé a imaginar cosas, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dijo, no puedes salir tu programa al aire ahorita, estás muy chavo, pero quédate conmigo a producir. Entonces me tenías todos los días a las 5:40 de la mañana afuera de la estación esperando a que el señor llegara, porque no tenía ni gafete, ni contrato, ni nada. Y entonces estuve así como 2 meses hasta que me dijo, no, ¿sabes qué? Pues mira, ya no vengas, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ese programa salió al aire 3 meses después, con el que había sido mi ídolo de la radio en aquel entonces, que se llamaba Ernesto Peña. México Mágico. Sí, México Mágico. Y por supuesto, corazón roto, decepcionado de la radio, y me peleé con la radio. Yo no me fui 9 meses, me fui 16 años. No. Ay, qué rencoroso. No, pero es que no era por rencor, era por dolor, porque yo decía, no, pues es que yo, o sea, me van a volver a hacer la misma trastada, etcétera. Pero en el Inter, pues yo terminé la carrera de comunicación, trabajé para empresas transnacionales en el área de marketing, me dediqué más a la publicidad, y la vida me regresó a los medios de una manera mágica en un tiempo en el que yo no tenía nada que hacer, y de pronto llego a la televisión, llego a Televisa por accidente. Me contratan para una producción, empiezo a ser asistente de producción, y con el tiempo llegó el momento de la radio por internet hace 12 años. Sí. Y entonces un amigo me dice, oye, tú que tienes esta voz y que te gusta generar contenidos, vamos a hacer una estación de radio. Esa estación de radio se llamaba Radio Independiente, y tocábamos pura música de cantautor, ¿no? Ya sabes, troveros y demás. Entonces ahí conocí a todos los cantautores de México, y yo tenía 2 programas. Uno los lunes, que era como muy motivacional, que era mi hit, y los viernes era puro chacoteo, ¿no? El viernes era Ponte las pilas, los viernes era Graciosadas del viernes, que surge de la frase gracias a Dios es viernes. Y entonces amigos de la universidad me escuchaban, gente que tenía contacto con personas de los medios. Y un día un amigo me dice, oye, fíjate que Toño Esquinca está buscando productor, y tus contenidos se acercan un poco a lo que hace Toño, ¿por qué no te entrevistas con él? Y yo dije, pues yo no sé quién es ese señor, pero yo voy a entrevistarme con él. Y entonces llegué un día a la entrevista, y 2 días después ya estaba produciendo este programa en Alfa 91.3, justo hace 10 años, bueno, 10 años y meses. Y entonces así es como llego yo a la radio. Y voy a dejar esto en suspenso, porque después viene la etapa en la que sucede la magia en Ya Párate. Ándale. De hecho, sí, es que no sé cómo describir eso, porque, digo, tengo la referencia también directa aquí con mi amigo Irving, que nosotros estando en la universidad, ustedes estaban justo en ese programa, y digo, es otra onda, pero dirían ustedes, lo voy a dejar en suspenso porque después viene la pregunta. Entonces, adelante Irving, por favor.
No, hombre, ya me quedé con ganas de saber más. Pero bueno, ya lo platicaba el maestro Víctor y la maestra Tamara, son muchas cosas a veces lo que te lleva a seguir este camino, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Tengo este sueño, lo quiero intentar, y muchas de ellas, pues bueno, tiene muchas gratificaciones, ¿no? El que pueda conocerte la gente, el que quizá por fuera te conozcan y te pidan una foto, pero mi pregunta sería, el caso de la maestra Tamara, que viene a la Ciudad de México, pues muchas veces, ¿qué se tiene que sacrificar para lograr ese sueño? En su caso, que sacrificar, muchas veces nos dicen tiempo con la familia, pero en su caso no sé si sea lo mismo, o qué es lo que han tenido que sacrificar para mantenerse o seguir en este sueño, ¿no? Fíjate que es muy importante la pregunta que me haces porque sobre todo en aquella época, todo, no solamente es que estuviera todo centralizado en Ciudad de México, ¿no? Que uno siempre que vivía en provincia consideraba, si no me voy a Ciudad de México, sobre todo en este tipo de trabajos, ¿no? En este tipo de profesiones, si no me voy a Ciudad de México, ¿de qué manera voy a despuntar, ¿no? ¿Quién va a saber de mí viviendo en Jalapa? Vamos, que Jalapa es importante, pues, pero pues había que moverse. Y entonces, Era la ciudad de las oportunidades. exacto, o sea, pero de verdad, todo está. Entonces, yo les voy a decir muy honesta, como siempre, porque no tendría por qué no. Como les decía yo hace rato, mi intención no era hacer radio, pero cuando yo me doy cuenta, porque inmadura que me fui, que estaba yo haciendo radio, no solo en Ciudad de México, sino a nivel nacional, pues me tardó mucho en caer el 20. Porque yo te voy a decir una cosa, lo que yo pensaba con la radio era, no puedo creer que a alguien le paguen por venir a platicar, si yo soy re buena platicando, o sea, esto está muy fácil. Claro, después evidentemente encontré muchas cosas. Se me da. Claro, encontré muchas cosas que enriquecen porque no nada más se trata de platicar, ¿no? Se trata de tener un contenido, de tener una base, en fin, de muchas cosas y sobre todo, y apúntenle bien ahí, alumnos, sí, sobre todo de saber sí, la responsabilidad de lo que significa tener abierto un micrófono y abrir la boca también. Entonces, pero bueno, eso lo vine a aprender después. Pero sí sacrifiqué muchas cosas y sobre todo me enfrenté a cosas como la niña de provincia y entonces si no lo haces te regresamos y entonces pues tú no eres de aquí, aunque por fortuna no tengo el acento jarocho y lamento mucho no tenerlo, pero bueno, pues me lo quitaron casi que a propósito en la facultad de teatro, pero bueno, evidentemente conocía yo muy poco sobre la ciudad, no estaba yo empapada, y además empezaba yo en el radio haciendo, además de, empecé lo primero que llegué a hacer, así de tocar la puerta y, ¿se acuerda usted de mí, señor Arturo Forzán? Me dijo que yo viniera a trabajar aquí y me dijo, sí, cómo no, pásele, y yo firmé mi contrato y demás, y me dijo, tú vas a tener un programa justo después del Burro Van Ranking, empiezas de 7 de la noche a 9, que era un súper horario, sí, de 7 a 9, y vas a ser la confidente de la radio. Entonces, le estabas diciendo a una chava de 20, 21 años que se iba a poner a tratar problemas que ni yo nunca en mi vida había tenido, como que me hablaban señoras y me decían, es que fíjate que mi hijo de 17 tomó anoche y entonces le robaron los audífonos y yo le di, y yo dije, puta, yo no tengo ni hijos, ¿qué le digo? ¿No? Entonces, yo ni me he puesto borracha. O sea, exacto, yo ni borracha me he puesto, entonces, ¿cómo está la nota ahí, no? ¿Que se compró otros audífonos? No, entonces, el caso era que ahí, por ejemplo, entendí la importancia, insisto, de hablarle al público, de saber qué decir, y entonces se me ocurrió algo que yo creo que, si no fue una genialidad, fue algo que me salvó mucho, que era que el propio público se encargara de aconsejarse. Y entonces hablaban por teléfono y decían, mira, para la señora que te habló hace rato, yo le voy a decir una cosa. A mí una vez me pasó que tal y cual, entonces que le haga así, así, asado. Entonces, ay, perfecto, señora. Pero entonces yo era como, sí, a mí me hablaban y yo era como esa unión entre unos y otros, que por alguna extraña razón, y porque la radio da esa magia, la gente tenía muchísima confianza en mí. O se las inspiraba yo o es porque el propio medio se presta para eso, ¿no? Entonces,
fue maravilloso ser la confidente en la radio, pero también eso hacía yo de 7 a 9 de la noche, pero no te creas que yo el resto del día estaba yo esperando a ver a qué hora eran las 7 para ir a la cabina. Todo el día estaba haciendo ruta de amigos de Vox FM, vengan a la esquina de fulana de tal con mengana de tal para regalarles unos llaveros bien padres, porque no hay llaveros como estos en la vida, ¿no? Y así te lo pintabas maravilloso. Y eso, pues ahí conocí Ciudad de México, con una guía roji, porque evidentemente no había GPS en ese momento, porque la tecnología no estaba como ahora. Y quiero resaltar eso de que la tecnología no estaba como ahora, porque gracias a cómo está la tecnología, es que yo puedo seguir haciendo radio desde mi ciudad, sin estar en Ciudad de México, inclusive 11 años antes de pandemia, yo lo hago desde mi casa. Vamos, que para mí esto del home office, nada nuevo, nada absolutamente. Sí, es como el claro ejemplo de la anticipación de los supersónicos, porque ya lo hacen desde hace 11 años. Va adelantada. Más bien ustedes entraron a mi mundo. Exacto. Sí, exactamente. Pero yo vengo haciendo esto desde hace muchísimos años, o bueno, no muchísimos, pero más de una década. Entonces, sí, sacrifiqué muchas cosas, porque además en mi vida personal, pues pasaron evidentemente muchas cosas a esa edad. Yo llegué casada y no con la persona con la que estoy casada ahora. Entonces hubo una ruptura, en ese inter falleció mi papá, y otra cosa bien importante que quiero decir aquí, porque me parece que muestra totalmente no solo mi inmadurez, sino mi falta de conciencia de lo que significaba para mí estar en la radio. Yo estaba bien agradecida con todititos los que me escuchaban, que si a mí me hubiera dado la oportunidad de ir a casa de cada uno a agradecerle que me escucharan de 7 a 9, bueno, lo hubiera hecho. Claro. Y casi que lo hacía, porque haz de cuenta que me hablaban y me decían, ay, Tamara, es que te escucho siempre, no sé qué, la confidente, y entonces te quiero invitar a la primera comunión de mi hija. Claro, y entonces yo iba con regalo a donde ¿En serio? Pero por supuesto, la catedral de quién sabe qué Chihuahuas, y yo iba así, solita y mi alma en metro, y llegaba y, ay, yo, oigan, no sé si se pueden, pero me invitaron, ¿verdad? Wow. Y así iba yo por todos lados, hasta que un día un compañero mío, todavía locutor, por supuesto, que quiero mucho, que es Radamés Núñez, me dijo, Vargas, estás muy mal. O sea, estás notando tu provincialidad, pero a leguas, ¿no? Aquí no es así, no puedes estar yendo a todos lados pero es que yo decía, pero ellos me oyen, o sea, qué lindos, y que yo no vaya. O sea, pues entonces, o sea, no. Pues ya no van a venir. O sea, ya no me van a oír, me van a oír. Yo les puedo hacer esa. Entonces, exacto, para que vean nada más el nivel de taruguez que tenía yo, por no decirlo de otra manera, pero además de falta de conciencia de lo que significaba la radio. Porque, como me dijo Forzán la primera vez que salí al aire, es igualito que lo haces en Veracruz, nada más que allá es 1 millón de personas y aquí somos 20 millones. Sí. Y me colgó el teléfono. Si imagínate que yo hubiera ido, pues no nos escuchaban 20 millones, ¿verdad? Pero pues a todas las casas, pues me vuelvo loca. Entonces sí, no había conciencia, sacrifiqué a mi familia, sacrifiqué a mi propia pareja inclusive, pero bueno, lo que tenía que salir salió. Y pero aprendí muchísimo, evidentemente me hizo madurar mucho, y yo, nada más para terminar, me fui esos 9 meses porque por fin había conseguido actuar en una obra de teatro, estar dentro de una compañía de teatro de Bellas Artes, de exalumnos de Limba, y entonces yo me sentía y yo dije, por fin ya vengo a hacer lo que vengo a hacer. Entonces, radio, gracias por participar, adiós. Y el día que yo no me presenté en cabina a las 7 de la noche, dije, ¿qué hice? Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me fui? Y entonces entendí que justo la radio me daba absolutamente todo lo que no me daba el teatro y viceversa. Es decir, en el teatro yo podía personificar a una persona que no era yo, pues. Y en la radio podía ser usted. Ser lo más alejada a mí, y en la radio era lo más yo del mundo, con o sin micrófono. Entonces era mi complemento, mi media naranja, como Faye dice, y lo dejé, y casi me vuelvo loca de
angustia de cómo voy a regresar, pero eso se los contaré después de Víctor Slow. Adelante. Ay, qué historias. De verdad es que cada vez que escucho otra vez esta historia, porque ya me la había contado Tamara, digo, de verdad es que no solo le pasa a la gente de provincia, también a mí me pasó en algún momento, porque decía, pues es que tengo que ser recíproco con la gente, hasta que comprendí el concepto de peligro, ¿no? Y entonces hay otras historias que no les ha contado Tamara, pero que nos tardaríamos días enteros en platicar todas estas cosas, de cuando conoces a gente que es freaky, ¿no? Y que pues sí, es tu fan y lo que tú quieras y te escucha y te hace compañía en la radio, porque la radio es magia. Pero al mismo tiempo tú les haces compañía, pero no sabes lo que hay detrás de toda esta situación no sé, a lo mejor la mente truculenta que esa gente pueda tener. Entonces sí creo que es importante establecer esta línea. Y en el caso de las cosas que yo tuve que sacrificar, pues posiblemente momentos con la familia. Para mí no representa este asunto de la separación, porque yo vivo en la misma ciudad en la que entré a la radio, pero sí, obviamente, los tiempos, porque cuando entré yo a Alfa, pues obviamente hacía el morning show, pero pues yo entraba a las 5:40 de la mañana, salía a las 4 o 5 de la tarde y salía doblado de cansancio. La cosa cambió cuando llegué a Yaparate, porque pues, en Yaparate el tiempo era menos al aire. Estábamos de 6 a 11 de la mañana, terminábamos más o menos 12 y media del día y yo me iba a hacer otras actividades, pero pues por las noches tenía que estar yo revisando la comercialización, pero revisando las escaletas, pero revisando haciendo screenshots para mandarles la bitácora todos los días de comercialización a los locutores, y entonces ya les llegaba a la 1 de la mañana más o menos, si no es que ya me había quedado dormido y a las 5:30, 6 ya les estaba mandando la comercialización. Entonces sí son tiempos complicados. Al final de la historia, posiblemente lo que pude haber sacrificado fue pues tiempo, ¿no? Tiempo para estar conmigo a veces, aunque sí tenía tiempos para estar conmigo y los pasaba en la cama, porque producir es muy cansado. Sí. De pronto es un estrés muy interesante, porque yo siempre hago esta comparación. Cuando tú tienes un trabajo, tienes un jefe, ¿no? En mi caso yo tenía por lo menos 7 jefes, que era el presidente de la estación, claro, pero que al mismo tiempo era el director de la estación, pero que al mismo tiempo era Tamara y Omar y La Garra y Facundo, y el más importante, o los dos más importantes, eran los que invierten en la comercialización, o sea, las marcas y productos, y el más importante, el público. Exacto. Y entonces, pues, de pronto se vuelve un trabajo de cúmpleles a todos, y entonces de pronto llegaron momentos de mucho estrés en los que pues, no sabía yo qué hacer, y pues, por supuesto vienen de pronto los microconflictos, porque nunca tuvimos un conflicto en la producción, ¿no? Tuvimos nuestros encontronazos, nuestros desacuerdos y cosas por el estilo, pero pues sobre todo era porque pues yo ya no sabía quién cumplirle, ¿no? Entonces posiblemente sacrifiqué... Todos me miran. Exacto. No, pero además es que en aquel entonces ya estaba entrando el Twitter de moda, entonces no te quiero contar las cosas que me contaban, que me decía la gente por acá, y entonces, es que tú eres un quién sabe qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y entonces por un lado yo estaba cumpliendo la meta de la estación, que era posicionarnos de alguna manera, generar clientes, ¿no? Generar que las marcas voltearan a vernos otra vez, y ahí yo decía, bueno, ya cumplí. Pero el público decía, no, así no. Y entonces Tamara decía, no, es que eso no lo hacíamos antes. Y entonces Facundo decía, no, es que no. Y entonces Omar decía, ay, a mí me vale más, ¿no? Y La Garra decía, a mí me despiertan. Y entonces era tan divertido y tan complicado a la vez, que posiblemente sí invertí una gran cantidad de energía, que me trajo muchísimas satisfacciones, por supuesto, mucha experiencia, y que hoy recuerdo con mucho amor. Y me trajo mucha gastritis. Además, y tomé mucho omeprazol. Pobrecito. Perfecto, pues ahora yo tengo la siguiente, que ahí no sé si yo me voy a contrapuntear un poco, porque digo, nosotros somos podcast, realmente no hemos llegado todavía a esa parte de la radio, pero yo noto que ustedes están muy apegados a esa parte de la radio y está muy bien, la verdad a mí me fascina, y
es uno de los medios por los que yo elegí estudiar comunicación. Ustedes como gente de medios de comunicación, ¿realmente creen que los medios ahorita, no en la cuestión tecnológica, sino más bien en la cuestión de contenido, en la cuestión de toda esta parte de lo que tú proyectas con cualquier persona, lo que decía hace ratito la maestra Tamara, de la responsabilidad de llevar un micrófono no es cualquier cosa? ¿Ustedes creen que realmente en la actualidad los medios de comunicación han evolucionado o han ido involucionando? Primero, bueno, la maestra Tamara. Gracias. A mí me parece que ha evolucionado totalmente. Es decir, bueno, no en su totalidad, pero ha habido un gran avance. A mí me parece que, si te das cuenta, ya no existen tantos programas donde solamente haya entretenimiento, sino de todo un poco. debe de haber contenido. Exacto. Ahora, ¿cómo lo vas a contar? ¿Cómo le vas a platicar al público tu contenido? Ahí es esa será la diferencia. Pero yo te soy honesta y te voy a decir, ya párate, no es que no tuviera contenido, pero básicamente no. Es decir, se basaba mucho, si no es que un 80% del programa, no en la improvisación, porque improvisar no significa sácate de la manga, no. Siempre en la improvisación hay bases. Sí, y teníamos una escaleta, el señor te lo acaba de decir. Pero se basaba mucho en el relajo, en pasarla bien. Ahora, echar relajo por 5 horas no es fácil tampoco, ¿no? Porque además, evidentemente teníamos y tenemos, ¿cómo se llama? Una ley de radio y televisión que nos dice hasta dónde. Que muchas veces nos la pasamos relajo, ¿no? Sí. Que muchas veces no le hicimos caso, sí. Que fuimos transgresores, sí. Pero hoy en día, respondiendo a tu pregunta, me parece a mí que la radio, inclusive los podcasts, por eso existen también, van más allá. Tienen contenido, lo cual a mí me parece maravilloso. Me pongo a pensar un poco en la involución y te voy a decir en qué medio o en qué red social, o en qué plataforma, más que red social, en qué plataforma. No es porque se haya ido para atrás, porque sería un poco ilógico que te voy a hablar de YouTube y te voy a decir que se haya ido para atrás cuando antes no existía. Entonces, ¿cómo? No. Lo que me pasa a mí con YouTube, de manera muy personal lo digo, es que la oferta es tantísima que mucha de esa oferta no dice nada. Exactamente. Pero mucha sí. O sea, por supuesto te puedes encontrar a contenido padrísimo y de lo que buscas, específico, muy especializado, pues, muy bien documentado, muy bien armado y demás. Pero de la misma forma te puedes encontrar gente que no dice absolutamente nada, ¿no? Esa es la historia que a mí me cuenta YouTube o que yo así recibo. Claro. Pero a diferencia de los podcasts, a diferencia de la radio, me parece que sí ha habido una evolución porque hemos descubierto que a la gente, y que sobre todo generaciones, no solo millennials, más abajo, Z inclusive, sí, están buscando contenido. Y eso me parece maravilloso. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Yo comparto muchas de las ideas de Tamara. Siempre, bueno, con la que más tenía contacto en Yaparte era con Tamara, y siempre peleaba con ella y ella le decía, oye, ¿cómo por aquí, por acá? Y le mandaba 10 hashtags y ella decía, no, pues y yo, sí, pero por aquí le ponía. Es que ella era la que ponía orden, según yo. No, pues, Tamara era mi jefa, yo se los dije hace rato. Mi jefa era mi partner de contenido, ¿no? Siempre me decía, esto ya no se ha funcionado, y entonces ya buscaba yo la forma de que refuncionara y que fuera maravilloso. Yo lo que observo es que hoy estamos en una época de multiplataformas, que comenzó justo en la época en la que yo llegué a Yaparte, porque una de las plataformas que era nuestra compañera, pues se llama Twitter.
¿no? En aquel entonces la gente entraba a Twitter y entonces se unía a nuestro hashtag y entonces hacíamos un trending topic y de ahí nosotros íbamos seleccionando. Tamara era la especialista en andar buscando ahí entre los hashtags lo que resultaba ameno para el contenido del programa y de ahí después las llamadas que son básicas para la radio, ¿no? Ahora podemos encontrar en Twitter, por ejemplo, los Spaces, que ha sido una plataforma que yo descubrí hace poco tiempo y que ha sido maravillosa para mí, porque te puedes encontrar con 100 o 200 personas, que es un público posiblemente corto, pero son 100 o 200 personas que vienen solo a escuchar o que quieren interactuar contigo y que quieren aportar y que entonces todos estamos haciendo una red muy interesante de contenidos, que eso es, me parece un gran lujo el día de hoy, porque antes la radio era solamente lo que elige la producción o el locutor o pues la gente que maneja la estación y de ahí pues solamente tienes eso y posiblemente un par de pimponeos a través del teléfono, pero hoy por ejemplo Twitter está evolucionando hacia allá. El tema de los contenidos me parece súper importante. Yo soy un purista de la radio y estuve haciendo un podcast el año pasado y la casa productora me quedó re mal en el audio y decidí cortarlo, porque a mí si no se escucha bien, si no se escucha bonito, pues no sirve, ¿no? Exacto. Pero te puedes encontrar cientos de miles de podcasts que ni se escuchan bien, pero tampoco tienen contenido y tampoco van a ningún lado y hay gente que los escucha y está bien. Entonces aquí podemos ver que hay público para todos y también podemos ver que pues, lo de hoy es ser auténtico, posiblemente en exceso, sin contenido. Y esa sería la parte de la microinvolución. Sin embargo, estamos yendo hacia otros lugares. De verdad, los contenidos que hay en YouTube, que están bien cuidados, que tienen ¿cómo le llamaríamos? Es como si estuvieran curando esta información y que te llevan hacia algún lugar que resulta de tu interés, pero que además siembra una semillita de duda o una semillita del cambio. Pues son maravillosos. Ahora, Tamara, que está en la radio de regreso, que me da mucho gusto y que a veces escucho cuando estoy en el tráfico, digo, ay, es la misma Tamara de siempre. Exacto, es la misma Tamara de siempre y me encanta, porque si yo encontré algo en Ya Párate, y esto es un punto clave importante dentro del tema de cómo seleccionar tus contenidos, fue autenticidad. Y entonces esto que hacían ellos al aire como magia, porque ya se conocían y estaban compenetrados, era autenticidad. Y entonces sí, obviamente hay momentos en los que, como dice Tamara, nos excedemos y nos pasamos por el arco del triunfo, la ley de la radio y la televisión, y después nos tenemos que retractar y ofrecer disculpas y demás. Pero creo que había justo este sentido como de picar conciencias, pero de generar risas también. Entonces, hay diferentes formas de generar conciencia. Por un lado, la risa, por un lado, la identificación con las situaciones y por el otro lado, pues la información que ya está perfectamente comprobada, que ya es científica, que te lleva hacia otro lugar. Y creo que eso está sucediendo hoy con la radio, ¿no? La radio al mismo tiempo se convierte en podcast, la radio también la puedes ver en Facebook, la radio la puedes ver a través de otras plataformas, incluso YouTube, y todo depende de cada quien. Entonces, si estamos hablando de una evolución, creo que cuando unimos diferentes plataformas, estamos llegando a un lugar en el que esto resulta más interesante, porque posiblemente a ti sí te gusta ver la cara del locutor y ver que lo que está diciendo tiene sentido, ¿no? Porque bien dice Tamara, pues esta gente que engola la voz y te dice las cosas, tú no sabes si está haciendo cara de fuchi o si está disfrutando y está gozando y de verdad te está diciendo las cosas, incluso con la expresión, ¿no? Con las manos, con todo su cuerpo. Y eso creo que genera una conexión que va más allá de lo que sucedía antes en la radio, que posiblemente muchos de nosotros sí admirábamos a los locutores, pero que estábamos esperando más la música que al locutor, ¿no? Salvo algunas excepciones. Exacto. Exacto. Adelante, Irving, por favor. No, hombre, o sea, me quedo asombrado. La verdad es que, bueno, ya lo planteábamos y lo platicábamos con este programa de Ya Párate. Igual las situaciones complicadas que pueden a veces suceder, como ya lo mencionaban los maestros, pues a veces, pues las cosas se salen de control, ¿no?
Entonces, nos gustaría que si es posible, nos puedan comentar una anécdota o esos momentos incómodos que les llegaron a tocar, ya sea como locutor, como conductor, como productor. Por ahí escuchábamos o veíamos antes de las entrevistas algunas bromas que hacían en Ya Párate, por ejemplo, la vez que llamaron para embalsamar a una persona, o la vez de la entrevista con Coti que le tocó a Omar Chaparro. Oh, wow. Sí. Sí, me acuerdo. Qué belleza. Entonces decíamos, ¿en serio lo dijo? Yo lo que no puedo creer ¿Crees que lo dijo? No puede ser. Y hasta te sudaban las... Sí, después de tantos años me sigue causando, ¿sabes? O sea, lo mencionas y me sigue subiendo así la gastritis, mi de madre. A mí se me suben los colores justo con esa situación de Coti, porque además a mí me tocaba recibir a los invitados. Y está usted a un lado, ¿no? No, pues estaba yo por todos lados. Pero entonces, aquí lo divertido del tema de Coti es que ellos se estaban poniendo de acuerdo al aire. Y entonces confiaban en que Coti no venía escuchando Ya Párate, porque tenía otras entrevistas. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Coti ya llegó enojado porque ya sabía lo que iba a pasar en la cabina. Y entonces me toca recibirlo y con una cara de miedo, y entonces calmar un poquito la situación y decirle, oye, mira, te platico un poquito, ya sé de qué se trata el programa, decía. Y yo, ya predispuesto. Okay. Sí, súper predispuesto, pero además, pues ya en una actitud muy agresiva. Defensiva. Entonces le dije, mira, vamos a relajarnos, te invito a un café, bla, 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 pues era mi chamba, ¿no? Cuando entra a la cabina y sucede todo lo que pasa al aire, de pronto yo no sabía si salir corriendo de ahí. Yo le hablaba a Tamara así, por el talkback y le decía, ayúdame por favor a calmar la situación. Pero que Tamara les diga cómo fue para ella estar al aire con esa situación. Bueno, yo te voy a decir, esa situación de Coti, que para quienes no lo sepan, bueno, nos pusimos de acuerdo de que Omar, fue como un reto, porque... Exacto. Porque hashtag Facundo. Facundo retó a Omar de que a que no le dices a Coti así de otros nombres, o sea, que no le digas Coti, ¿no? Y entonces Omar, cada vez que se refería a Coti, oye Coti, le cambiaba el nombre y le decía Cotex, Cotonete, Cotín, Foki, o sea, Guti. No lo quieras, ¿no? Guti, pero aparte se hacía como que el que no se acordaba, ¿no? Porque Guti, ¿verdad? Guti, no, Coti. Ah, sí, por eso Coti. Oye, Coti, ¿Cotex? Así, no, era... Entonces, claro, el público ya sabía, porque como bien dice Víctor, nos pusimos de acuerdo al aire. Y este hombre cada vez estaba más enardecido y más, por supuesto, con justa razón de que me están faltando el respeto, claro, cuando no entras en el juego. Cuando entras en el juego, pues también tú le cambias y también dices, sí, hombre, Cotex, lo que tú quieres. Pero él venía muy enojado ya y entonces, terminó con que Coti se metió con la hermana de Omar Chaparro, o sea, le contestó algo que tenía que ver con su hermana. Entonces, por fortuna se lo contestó a Omar. Se lo hubiera en esa época contado a la garra, no, bueno, no te quiero contar, pero porque Mario es otra cosa, pero bueno, Omar, que es de sangre de horchata, pues ya, jaja, jiji, jojo, y además se atiene a las consecuencias de sus propias bromas, ¿no? Porque además fue en personaje. ¿Te acuerdas? Era la licenciada. No. Era Omar. Sí, era directo. Por eso era más importante lo de la hermana, porque sí estaba hablando con Omar. Pero te voy a decir una cosa. Este programa nos mantenía así muy hilarantes, muy jaja, la risa, pero a mí en lo personal, que tengo nervios de no sé qué, bueno, yo me esguincé un tobillo una vez saliendo corriendo de la cabina por una broma que yo no quería escuchar, no quería, y me salí corriendo y me caí. Pero bueno, porque era Omar diciéndole a alguien que era la policía y que iban a entrar a su casa. Ay, no, era una cosa terrible. La del embatamador era nada comparado con lo que hacía Omar antes, de verdad. Así quebrándome el corazón porque él decía... Eso es genial. Porque él hablaba que él era David Bisbal y se choreó una pobrecita y entonces te has ganado una cena conmigo y quién sabe qué, y la niña lloraba de felicidad y luego dijo, bueno, la verdad no soy David Bisbal, soy Rafael, soy Camilo Sesto, por vida de Dios, no, pobrecita niña.
Pero le decía, pero abre la ventana, estoy aquí afuera de ti. No. Entonces, entre eso, entre que Facundo podía hacer cosas tan graves como desconectar la estación, así, sacar así, desenchufar y nos fuimos del aire. O sea, cosas como esas que, ¿qué dices? ¿Qué haces? O sea, vamos, esto era la locura, ¿no? No había una mañana que fuera igual, porque evidentemente, aunque teníamos nuestras secciones pues planeadas y como les decía yo, con la escaleta y todo, esto se salía de control porque un día se nos antojaba hacer una cosa totalmente distinta. Entonces, por supuesto que la gente no sabía con qué se iba a encontrar esa mañana, pero sí sabía que se iba a divertir muchísimo. O sea, que lo íbamos a sorprender porque hasta nosotros mismos nos sorprendíamos. Entonces, a mí un día se me ocurrió hacer una sección que se llamaba Detractores de Arjona, porque a mí no me gusta Arjona, pues, pero entonces le poníamos música, Detractores de Arjona, o sea, así, salía de la nada, ¿no? Entonces, poníamos a competir un pedacito de una canción de Arjona contra un mosco, ¿no? El zumbido de un mosco. Y la gente tenía que hablar y votar. Y por supuesto, la gente pues nos retaba también y nos decía, ahora gana el mosco, a ver si es cierto que lo ponen. Y poníamos al mosco, o poníamos el tu del teléfono, porque Arjona obviamente siempre perdía. O un minuto de silencio, y ganaba el silencio. Quiero decirles que cuando una estación permanece en silencio, creo que son por 40 segundos, se prende una alarma en la torre del World Trade Center para avisar que hay una estación fuera del aire. Un minuto estuvimos afuera del aire y nos hablaban de, o sea, pobrecito el operador, además de, me están hablando de World Trade Center. Así, hacíamos cosas que... Y entonces aquí cabe mencionar que cuando nosotros nos juntamos, o cuando Nacho Reglero nos juntó, no nos conocíamos ninguno, excepto Omar y Perico, que evidentemente trabajaban juntos y que además Perico fue, ¿cómo se dice esto? Como la condición de Omar para entrar al programa. O sea, si no entraba Perico, él decía que no. Entonces entró, pero ellos dos no conocían a Facundo, ni Facundo a mí, ni yo a ellos, ni Facundo a Omar. O sea, no nos conocíamos nadie. ¿Cómo funcionó esto? Porque así era el destino, yo creo, ¿no? Y entonces nos daban un año de vida al programa. O sea, todo el mundo que le decía a el que era mi jefe, no inventes, un programa con Facundo Omar, o sea, va a durar nada. Bueno, hasta el día de hoy está, ¿no? Pero estas personalidades tan distintas, tan diferentes, porque a Facundo le caía muy mal el humor de Omar, quiero decirles. Facundo decía, es un lelo, o sea, eso de la viejita, o sea, a Facundo no. ¿Por qué? Porque él era rapero, él era irreverente acá, todo rudo. Bueno, y ahora vemos así, ¿no? Son compadres y pues todos somos compadres, porque también Facundo es mi compadre, en fin. Y entonces yo me acuerdo perfectamente que cuando me llamó mi ex jefe y me dijo, Tamarismo, yo quiero que tú, o sea, que la gente te odie de lo buena persona que seas, así de que digan, ay, qué bárbara, esta madre, así me dijo, la madre Teresa de Calcuta. Y yo me molesté, yo me enojé porque yo me acuerdo que dije, a ver, si lo que más me gusta de la radio es que puedo ser yo, ¿por qué puedes ser una madre Teresa de Calcuta? Y después comprendí, cualquiera al lado de ellos es la madre Teresa de Calcuta. Por supuesto, yo era la madre Teresa, sin proponérmelo. Entonces, sí. O sea, pues era muy padre, la verdad. Pero habla. Ahora que habla Tamara de esta situación, a mí no me pusieron ningún personaje, nada más que me dijeron, bueno, pues tú tienes que ser el productor y pues si te odian, pues ni modo. Y entonces desde esa perspectiva yo decía, bueno, pues yo vine a que me quieran, ¿no? O sea, yo sí quería que me quisieran. Entonces llegó un momento en el que dije, no, sí me odian, o sea, me odia el público, me odian ellos, crisis existencial, y me tocó justo ese momento en el que Facundo apaga la radio. Y entonces estaba yo en cabina discutiendo con él porque pues había cosas dentro de las decisiones que se tomaban, que no las tomaba yo al 100%, que no le gustaban. Y entonces me dijo, pues no, si no es como yo quiero, no se hace. Y fue y apagó la radio.
Y la cosa grave de esta situación no es que se apague la radio o que se encienda la alarma en World Trade Center, sino que esto llega, por supuesto, a las antenas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y que cuando suceden esos 45 o 60 segundos sin audio al aire, tienes una multa de muchos miles de pesos. Por supuesto. Y entonces en ese momento a mí se me subieron los colores, Ay, se pero me por salieron favor, los órganos. hablemos de multas, hablemos de multas. Ah, bueno. Por favor, yo tengo una que sí. me encanta. Venga. Porque Adelante. Facundo dijo puto al aire. Oh. Entonces, pues por supuesto, sonó el teléfono, así inmediatamente era Nacho Reglero. No. Y entonces No. van a pagar la multa, no sé qué, ¿verdad? Y todavía Facundo dice al aire, pero si solo dije puto. Nada más. Doble, vamos por doble. Entonces, no. Si la pago, la grito. No había manera. Era, y bueno, y por supuesto la garra, o sea, que vino a darle todo un sabor tan peculiar a nuestro programa, con sus características, porque eso era, yo creo, lo más bonito de Yapárate, en todo caso. Esta diversidad de personalidades, porque aunque Omar tuviera personaje gay, no tenía absolutamente nada que ver su personaje gay con el personaje de la garra, nada absolutamente. Éramos tan distintos que eso nos unía. Entonces... Y aquí hay un fenómeno también. ¿no? El personaje gay de la garra era el más amado por muchos heterosexuales homofóbicos, además. ¿no? Bueno, yo no soy homofóbico, pero sí lo amo. Sí me caía muy bien. No, pero yo amaba la garra. Y entonces esto era... Sí. O sea, en el tema interno de ventas y demás, que yo estaba metido por todos lados, pues decían, es que no sé qué, la garra es no sé qué, y Emar es no sé qué, y Facundo es no sé qué, y la única que puede hacer menciones es Tamara. Y entonces yo decía, pues, si ustedes gustan, nada más que pues, Tamara también se cansa, ¿no? O sea... Oigan, pues yo parecía ya ¿cómo se llama? Puro comercial. Exacto. Y me faltaba cantar Palmolive, como antes cantaba la gente en la radio, Saldúvas. Pero sí, tienes toda la razón. A pesar de la personalidad de Mario y que le daba esa personalidad a la garra, la gente lo amaba muchísimo. E insisto, todos con una... Pero te voy a decir una cosa, todos con una creatividad a tope, porque yo creo firmemente que se contagia. Es decir, que estás en un hervidero de yo quiero esto, y entonces, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo...? Que no te queda otra más que, por supuesto, entrarle. Vamos, ni siquiera es pensado, es que te sale naturalmente crear, ¿no? Y entonces, así como estuvo Víctor, Yapárate yo no sé si algún otro programa, a menos que hoy, el de televisión, han pasado todos los productores del mundo así Yapárate, ¿no? Todos los productores habidos y por haber. De hecho, me acabo de entrar en una entrevista que me hicieron, me la hizo un señor de la Academia Mexicana de Locutores, y me dijo, yo iba a ser productor de Yapárate. Imagínate, ahora resulta que todo el mundo iba a ser productor de Yapárate. Pero no lo dudo ni tantito. Y entonces... me acuerdo, por ejemplo, en la época de productor de Pepe Pupa, amigo, no solo amigo íntimo, amigo de Facundo, porque además Pepe es tan creativo que él escribía, de su cabeza nació Jaime Duende. Entonces teníamos a ese personaje como productor, pues ya agárrense. O sea, obviamente pasó lo que tenía que pasar. Lo corrió Nacho por una barbaridad, o sea, no podía ser corrido porque no diste el ancho o no alcanzamos el rating, no sé, por algo, no. Esto ya se veía venir, o sea, a este niño lo van a correr porque va a ser algo muy cabrón, porque pues es el alter ego de Facundo, o sea, es la segunda parte, el lado B. Entonces, por ejemplo, corren a Pepe porque... Yo estaba de vacaciones y me suplía Olivia Luna, ex compañera nuestra, y entonces Olivia no estaba llegando, algo así pasó,
y no había locutores al momento de empezar Ya Párate. ¿Y por qué no Pepe y Paquirri, que era el operador, entran al aire y dicen, hola, yo soy Tamara, ay, yo soy Olivia, haciendo voces que de nosotras, y jajaja, o sea, no sé qué, y diciendo pura tarugada, porque evidentemente, pues es lo que hacían. En ese momento sonó el teléfono y era Nacho Reglero y además los llamó, porque ustedes no saben cómo regaña Nacho, o sea, es una cosa que no sabes si te está halagando o te está diciendo eres el güey más idiota del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchos dichos españoles. Entonces no sabes, volteas a ver así de, me está felicitando, me está diciendo que me vaya, no sabes. Entonces le habla. Mejor me quedo callado. Bueno, por supuesto. Les habla a Pepe y a Paquirri y les pone el cassette y les dice, escuchen esto. Y se los pone, y eran ellos de, hola, soy Tamara, jaja, así, ¿no? Y los otros así de, ¿qué mamada es esta? O sea, no, horrible, horrible. ¿Saben? Sois unos inconscientes y que a quién creía que... No. Por supuesto, ya último día de Pepe. Y así como eso te puedo decir, o sea, quería decir esto de Pepe por el asunto que estoy diciendo de que cuando estás adentro de Ya Párate, no te queda otra más que ser así. O sea, es que te sale natural el traviesismo, la travesura, sale naturalmente. O sea, yo te puedo asegurar que Víctor, por supuesto, también hizo las suyas. O sea, claro. Todo mundo, ¿me explico? Porque o si no las hizo, por supuesto que las solapó con gusto, ¿me explico? Porque también a él le daban risa, también él lo disfrutaba. Claro, también se llevaba el regaño, ¿no? Entonces, todos, o sea, todos nos llevamos regaño, pero todos también fuimos muy cómplices. Afortunados también, nos llevamos cosas muy buenas, y todos fuimos muy cómplices, ¿cierto? Así es que, sin duda alguna, en lo personal me siento muy agradecida de haber estado en un programa que, desde mi punto de vista, rompió parámetros, rompió absolutamente todo. Y, sí, muchos paradigmas de la radio se fueron con Ya Párate. Porque, a ver, tú me dirás, Víctor, por supuesto ya había W Radio, W Radical, ya había Radioactivo, o sea, ya había pasado esa época que por supuesto era también un cúmulo de imaginación y creatividad al tope, ¿no? En la década de los 90. Pero digamos que de los 2000, porque Ya Párate empezó en 2002, pues fuimos nosotros, ¿no? Básicamente. Y sabes que aquí hay una parte interesante que cuando tuvimos en entrevista a Martín Hernández, una de las voces más espectaculares de la radio, pero además uno de los creativos más prolíficos, y lo tuvimos en entrevista porque estaba nominado al Oscar, ¿te acuerdas también? Sí. Llegó a la cabina y de pronto para mí fue como, o sea, un sueño conocer a Martín, porque por supuesto que yo crecí con Radioactivo en la preparatoria, estaba yo pues muy clavado con la radio. Y cuando llega Martín y nos dice, felicidades, de verdad es que, o sea, me vuelan los sesos, o sea, Ya Párate es una cosa muy loca que nosotros cuando hacíamos Radioactivo, pues lo planeábamos y entonces el juguete radioactivo y entonces el guión y entonces la producción, pero ustedes se vuelan la barda todos los días. Cuando él estaba a punto de entrar a un, bueno, más bien ya estaba en la radio con Así las Cosas, en W, había regresado a la radio y de pronto Facundo le dice, sí, pero pues es que a mí lo que no me gusta de aquí es que pues, tocamos pura música que no es el caso y reggaetón. Y entonces Facundo estaba muy en contra del reggaetón, me acuerdo perfecto, y ahorita les cuento otra anécdota rapidísimo. Y entonces Martín le dice, mira, esto que ustedes hacen, viste la música. Entonces, cuando tú haces una cosa bien hecha, la música es lo de menos, la gente se acostumbra a lo que sea. Y la cara de Facundo fue como de, no sé dónde meterme, ¿no? Después de que un monstruo de la radio viene y dice estas cosas. Y entonces se quedó como en este rollo de, pues sí es cierto, tienes razón, y entonces platicamos de otras cosas, y la entrevista y demás, ya después nos despedimos del personaje. Tiempo después, como yo me había quedado mucho con esta idea de que no, personajes de reggaetón no, porque pues siempre me decían, no, pues es que a los Ya Párate no les gusta el reggaetón y no les gusta este personaje. Entonces yo me encargaba de decir sí o no a las entrevistas y si no era con nosotros, se iban
pues a Tlacuache o se iban a La Corneta, y entonces de repente un día llego y la asistente del director me dice, oye, me ofrecen a J Balvin, el reggaetón. Y le dije, no, ya sabes que no, lo siento mucho, pero no. Corte a J Balvin es el éxito más grande los próximos días con 6 AM, y de pronto llega 6 AM y entonces todo el mundo ama 6 AM, y yo me sentí el más cucaracha por haber dicho que no a la entrevista de J Balvin. Entonces, estas cosas pasan en la radio. Pero mira, el tiempo te dio la razón. Antier tuvo que bajar un claro. porque misógino, racista, clasista, bla, 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 bla. Exacto. Y él fue el que le dijo que sí a J Balvin. Ahora Víctor tendría que decir, les dije. Sí. Se les anticipó. La mejor. Oye, pero hablando de invitados. El tiempo dirá. Pues Allá Párate pisó por primera vez, y creo que única vez, Televisa Radio, Pati Chapoy, porque vetadísima de Televisa, y nosotros la invitamos a Allá Párate y fue. Y además fue súper temprano. Me acuerdo que antes de ella, eso nunca lo voy a olvidar porque me quedó de mucho impacto, que antes de ella, a manera de avanzada, nos llegó un arcón de frutas en la mañana, y yo lo que creí, bueno, todos, es, ya no va a venir. No, lo mandó, y al rato, a la cita que le tocaba, llegó ella, o sea, lo mandó como de adelanto. Ese era un arcón de frutas precioso, o sea, muy atenta, la verdad. Pero fue igual Carmen Aristegui, Sí. pero fue igual, bueno, pues ya hablabas de Martín Hernández, vamos, que fueron personajes muy importantes en su momento, y que lo siguen siendo, a un programa de escuincles babosos que estábamos hablando de, soy David Bisbal, ¿me explico? O sea, no entendíamos nada. Yo en lo personal te voy a decir, 2 de mis hermanos mayores son periodistas serios, son reporteros de nota muy seria. Y entonces yo me acuerdo que mi hermana me decía, es que todo el mundo está escuchando, por fortuna no había mañaneras, porque entonces para qué se les iba a ir la nota. Bueno, a lo mejor todavía lo pueden hacer, ¿no? Porque existe Ya Párate, pero lo que voy es que en mi época, dice, todos los reporteros están escuchándolos a ustedes y no están oyendo el noticiero, ¿qué onda, no? Claro. Y sucedía. Otra cosa que y ya casi nos tenemos que ir, porque si no nos va a dar aquí la medianoche, pero otra cosa que a mí me quedó muy, muy, que me marcó muchísimo, fue cuando una vez nos habló una persona para agradecernos por el programa o por los programas, porque él nos escuchaba en cautiverio cuando lo tenían secuestrado, porque el secuestrador escuchaba Ya Párate. Y él se daba cuenta de la hora que era, evidentemente, a través de la radio, y le hacíamos olvidar el lugar en el que estaba y la situación en la que estaba viviendo. Entonces, para mí eso fue súper conmovedor, y además, no sé, es como decir, bueno, no sé si esa es mi misión en la vida o qué, pero le hice mucho más agradable su vida a esa persona. Muchísimas gracias. Entonces, sí, Ya Párate, sin duda alguna, fue para mí una gran vitrina, un gran trampolín, pero yo creo o quisiera creer que para el público insisto, perdón que no, hablo yo de mi época, pero Ya Párate evidentemente todavía existe, pues fue, y ustedes me lo dirán, el gozo más grande con el que se pudieron haber despertado todas las mañanas. Éramos todos los yaparateanos y nosotros un gran grupo de amigos. Eso era lo que éramos todos los días. Y que yo nunca voy a olvidar tampoco que nuestros aniversarios citábamos al público a las 6 de la mañana en el Auditorio Nacional, y ahí estaban. Eso, por Dios, que si eso no es éxito, si eso no es amor o cariño, pues quién sabe qué será. Pero para mí lo es. Entonces, agradecida estoy eternamente, por supuesto, por la parte que le toca a Víctor. Muchísimas gracias, porque evidentemente ser productor de Ya Párate no era nada fácil. Era enfrentarte a 4 personalidades
distintas sí, pero muy, pues no sé cómo lo dirás tú, disparadas, pero yo diría. muy difícil, ¿No? muy Disparadas. confrontativas Exacto. y que exigían, y entonces, pues sí, el productor a veces era nuestro papá, pero a veces era nuestro hijo, pero a veces era nuestro hermano, y a veces era nuestro compadre, y a veces era nuestro peor enemigo, y a veces, o sea, de verdad, ser productor de Ya Párate. Cómplice. Sí. Exacto, sí, más como cómplice. Y efectivamente pues, pasé por todas estas facetas, incluyendo la nana, ¿no? Sí, totalmente. Que escucho que todavía hace poco Facundo contaba al aire cuando se le perdió su chamarra en un evento 40 en Guadalajara, y yo decía, no mames, ya, o sea, es neta, güey, o sea, neta, Güey, ya tú no sabes cómo suéltame. le gustaba su chamarra. Sí, ya sé, pero, o sea, lo más divertido del caso de esta situación de la chamarra es que alguien había resguardado las cosas de Facundo para que no se le perdieran. Y pues como yo estaba grabando un video justo para el aniversario, entonces tenía a Sasha Ben y Eric, pero a Jesse Joy, pero a los Moderato, sí, pero no sé qué, y entonces pues entre que corría para acá y para allá, y niños vamos al escenario, y etcétera, etcétera. Yo me volvía loco, de verdad, era como un pulpo. De pronto pues, yo perdí la vista de las cosas que pasaban en los camerinos, y al final, en la camioneta se armó, bueno, el pleito que yo creo que fue el más grande que pudimos haber tenido en Ya Párate. Por la chamarra de Facundo. Por la chamarra de Facundo. Pero que bueno, al final pues, apareció, ¿no? Apareció, y entonces justo a la mitad del camino, oye, es que yo tengo la chamarra de Facundo, ya encontré tu chamarra. Pero es que... O sea, y él seguía y seguía y seguía y siguió y siguió y siguió, y hasta la fecha yo creo que todavía sigue. Bueno. Pero bueno, fue muy divertido, de verdad, pasar por esta etapa. Yo me siento igual muy agradecido porque de Tamara Vargas aprendí muchísimo. De verdad, y así ya se me cortó hasta la voz. Me acuerdo cuando Tamara todavía estaba, o sea, estaba yo en la producción y decía, oye, Tami, de verdad, muchas gracias, te quiero. Y Tamara, ¿qué? O sea, como diciendo, neta, después de todo lo que has vivido aquí. ¿A o mí? sea, ¿Por qué? Ajá, exacto, sí. Y justo me decía eso. Van a pensar que soy la brujilda, pero no. No. Justo lo que quiero decir era como, o sea, hay una parte en la que, pues sí, obviamente cada quien tiene que tomar su lugar, pero bueno, al día de hoy te lo puedo decir de frente nuevamente, mi admiración, mi respeto, mi cariño, mi querer para ti, porque aprendí muchísimo. Y fue una gran etapa de mi vida. Me dolió muchísimo después de salir de Ya Párate. Creo que fue un duelo bastante extendido. No he podido regresar a la radio. No sé si quiero hacerlo, porque para mí Ya Párate tiene tiene un ¿cómo decirlo? Un nivel, un estándar. Un nivel, un estándar. Y me han buscado para hacer otras cosas y digo, es que después de hacer Ya Párate, ¿qué? ¿No? Y creo que alguna vez Tamara también lo dijo, es que después de hacer Ya Párate, ¿qué hace uno? Una cosa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que que Ya Párate nos hizo saber que no se puede trabajar de otra manera si no es así. Exacto. Si no es con ese nivel de diversión, de pasión y con ese nivel de entrega, porque podríamos haber sido los más desmadrosos, desubicados, lo que tú quieras, pero todos, hasta el más dormilón, amaba ese programa. O sea, nos entregábamos por ese programa como si fuera neta nuestro hijo. Por eso, cuando alguien llegaba a ese programa y no lo quería o lo zarandeaba o lo hacía algo malo a nuestro programa, de verdad que lo defendíamos con uñas y dientes porque era lo máximo para nosotros, era lo máximo. Y yo creo, Víctor, en todo caso, que no solo a ti te dolió salir, yo creo que a todos los que hemos salido de Ya Párate, nos ha dolido mucho, desde la chica News, pues, que estaba al principio, hasta el último que no sé quién supongo que fue Bazooka, no sé, pero yo siento que una vez que entras a Ya Párate, cuando salgas, te va a doler hasta los cojones. Y el día que salga Facundo, le va a doler el triple. Pero si es que algún día sale. Entonces, yo creo que no nada más es una cuestión tuya, a todos nos ha dolido muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando amas demasiado, así sucede la retirada, ¿no? Entonces, bueno, pues no queda más que
no solo agradecer, sino pues recordar lo padre y haber aprendido, como bien dices, todo lo que se aprendió en ese momento para poder regresar a la radio. Yo te puedo decir que el día de hoy soy la mujer más feliz del proyecto que tengo, de verdad la más feliz, porque mi programa, además de tener contenido, es muy divertido. Sí, se nota. Sí, me divierto muchísimo y el contenido a mí me encanta. Habrá cosas que vayan más por el estilo de Ingrid y habrá otras que van más por mi estilo, pero yo no puedo permitirme tener un estándar menor que el que ya tuve y el que ya conocí. Y entonces por eso estoy en el programa en el que estoy y los invito a que lo escuchen. Así es. Todos los días. Sí, de 10 a 12, por favor, MBS. Perfecto. Pues yo no solamente quiero, ya dirían ustedes, nos podríamos pasar aquí horas y horas y horas de tanto que tienen que compartirnos. Todo esto. A mí me gustaría cerrar mi participación en esto agradeciendo primero. Segundo, ustedes pueden sentirse seguros en ese aspecto que influyeron a muchas personas. Si algo puedo decirles es que comentaba hace unos días con mi compañero Irving que a veces uno se plantea cómo es que llega hasta determinado punto o por qué llegó a estudiar lo que en su momento llegó a estudiar, ¿no? Entonces, yo le decía que cuando nosotros estábamos en la carrera, justo ustedes estaban en ese auge, en ese pedestal, en eso donde solamente monstruos, y lo digo en el buen sentido, de la comunicación, del radio, de los medios, pueden llegar. Ustedes llegaron a llenar auditorios, llegaron a tener en el programa a incontables estrellas que ahorita son consolidadas, y sí les puedo decir gracias por haber influido, porque hasta este momento sí puedo decirles que Ya Párate, además de otros programas de radio, pero especialmente Ya Párate, fue una de las cuestiones por las que yo me planteé estudiar la comunicación y dije, yo algún día, no sé cuándo, quiero llegar, como ustedes dicen, a tener eso que defiendes a capa y espada. Quiero cerrar solamente también con la participación. La producción es una de las cosas, como decía el maestro, que es, y yo lo veo, digo, esto es un podcast pequeñito, pero yo lo veo y tengo que estar así, tras de ellos, y ¿qué generamos? Y ellos son básicamente la parte creativa. Toda mi admiración, maestro, la verdad, en ese sentido, gracias. Porque no es difícil, digo, si yo teniéndolos a mis compañeros que apenas vamos creciendo, me cuesta un poco de trabajo, no quiero imaginarme de su lado. Y ahora, en la parte de usted, maestra Tamara, estaba escuchando justo, o reescuchando, porque yo en su momento lo escuché en vivo, cuando usted se va del programa y lanzó una especie de advertencia de maldición. No recuerdo exactamente las palabras, solamente refiero que usted decía que en el momento en que usted se retiraba de esta parte de Ya Párate, decía que nosotros como radioescuchas, donde quiera que usted fuera, la seguiríamos. Y pues aquí nos tiene. Entonces, sí le puedo decir que hasta donde usted... sí. A mí se me hace que naciste en Catemaco, Tamara. Al infinito, más allá. La verdad es que es de las voces que a mí, como usted lo dice, me fascinaba escuchar en las mañanas, justo antes de entrar a comunicación, y que puedo decirle gracias por haber influenciado un poco esa parte, y esperamos en algún momento volver a coincidir. Hubiera querido, lo intenté, créanme que lo intenté con todas mis ganas, tener a los 5 aquí. No se pudo, de verdad. No pudo. Bueno, creo que ni yo lo he intentado, Jorge, tranquilo. No, pero esperemos que... Tampoco te pongas retos tan grandes, ¿no? Tampoco te pongas exactamente. No, yo espero en algún momento. Si para hacer un programa juntos nos costaba trabajo juntarnos, imagínate, o sea, si la garra no se despertaba a las 6 de la mañana, imagínate ahorita, ¿no? Entonces, ya está dormido. Exacto. Quiero a lo mejor aventurarme a decir en algún momento,
Vas a ver que sí. En algún momento los voy a reunir a todos. No sé cuándo, no sé cómo, pero bueno, ahí está la advertencia. Gracias, de mi parte, gracias, gracias. Irving, nada más a cerrar. Adelante, amigo. No, pues la verdad es que muy, muy contento, emocionado tener a dos colosos de estos medios, las personas que están detrás de un micrófono, las personas que están detrás de un proyecto tan grande como esos. La verdad es que a veces uno no se imagina, la verdad nos hacen el día o la mañana, en su caso, a veces uno podía ir a un examen sin haber estudiado y estar preocupado, pero escuchabas el programa y decías, total, ya párate, no importa, no pasa nada, vamos a ver qué está. No sé si eso me enorgullece tanto. Entonces la verdad es que estamos muy, muy agradecidos. Creo que te trabaste, Irving. La verdad es que muy agradecidos porque, bueno, ahí estoy. Sí, ahí está. Sí estoy. Ok, bueno, pues conocer todas estas experiencias que pasan dentro del programa o tras bambalinas, la verdad siempre es importante, es lo que siempre igual le decimos a las personas que nos siguen, no es tan fácil, no solamente es querer, sino como ya lo decía el maestro y la maestra Tamara, pues a veces no solo basta con querer hacerlo, ¿no? Sino también, tener cierto orden, y la verdad es que todo lo que te propongas, pues siempre se puede lograr, ¿no? Así es que pues qué mejor, hoy hemos cumplido uno de nuestros sueños, mi querido Jorge. Hoy vamos a dormir como niños, como bebés, como no. Bebés, felices. Muchísimas gracias, maestros. Muchas gracias. Y si nos pueden compartir, a lo mejor tienen, pues bueno, algún proyecto que quieran que podamos difundir o proyectos que van a estar haciendo, pues bueno, adelante, ¿no? Yo ya me super dije. No, pues ya, escuchen a Tamara Vargas, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Y pues ahora yo estoy más enfocado en los procesos de psicoterapia, que ya lo hacía desde antes de Ya Párate, y ahora pues estoy más enfocado en esa parte que es importantísimo ahora que estamos en temas de pandemia y demás. Me dedico más a cuidar corazones que a cuidar el aire. Redes sociales, porque... arroba Víctor Nieves G. De todas maneras lo vamos a dejar acá abajo. Instagram, y pues regularmente estoy los viernes de 9:30 en adelante en los spaces de Twitter, y los sábados tengo un espacio que está maravilloso porque participo con el doctor Héctor Frisby, que es un médico que vive en Estados Unidos, y su esposa. Entonces hablamos de todos los temas que tienen que ver pues, con el desarrollo del ser. Posiblemente a veces tocamos temas de salud física, pero también de salud mental y de salud emocional. Y de verdad es una gozadera escuchar tantas historias y tanto que la gente comparte. Y ahí es donde nosotros entramos a darles pues, un poquito de guía de hacia dónde podrían ir en el proceso terapéutico a revisar lo que están viviendo. Y para mí es un placer y es un honor, de verdad, siempre estar en estos espacios, conocer gente como ustedes que tiene tantas ganas, porque yo fui ese que son ustedes, y lo único que les puedo decir es, déjense llevar, la vida los va a sorprender, de verdad. Ay, qué bonito. Solo no estén un minuto en silencio. Exacto, solo no apaguen la radio nunca, digo, ni de su lado ni del otro lado. Exacto. Oiga, pues yo sí les quiero invitar, ¿verdad?, a que escuchen el programa que tengo en MBS 102.5. Se llama Ingrid y Tamara, porque comparto con Ingrid Coronado. Para sorpresa nuestra, vamos, no es porque no pensáramos que fuera a suceder así, pero nuestra mayor audiencia son hombres. Venga usted a creer. Entonces, no, evidentemente las mujeres también participan mucho con nosotros, pero yo creo que hemos logrado una gran mancuerna que me tiene muy sorprendida, pero muy gratamente sorprendida además, y los esperamos de 10 a 12 del día. Estoy segura que lo van a pasar muy bien. Mis redes sociales, Tamara Vargas Off, en todas, la misma, y pues agradecida con ustedes, entusiasmada de saber que existen colegas como ustedes con tanto ímpetu, con tanto ganas de aprender, con tanta dedicación, y que eso justamente, esas tres cosas, no hacen otro camino más que el del éxito. Así es que seguramente lo tendrán.
Muchas felicidades. Cierto. Gracias a ambos. Muchísimas gracias. Y solamente para cerrar, ¿creen que podría nada más mandarle un saludo a los seguidores de qué sé yo? Solamente para, digo, que se sientan en ese abrazo grupal que normalmente tenemos, por favor. Amigos de qué sé yo, ahí voy. Amigos de qué sé yo, les mando un saludo, soy Tamara Vargas y me da mucho gusto poder coincidir con ustedes a través de este podcast, que estoy segura que siempre será de su agrado. Les mando muchos besos. Gracias. A todos los que están escuchando este podcast, mi nombre es Víctor Nieves. Soy psicoterapeuta, pero también he hecho radio, pero también tengo sueños. Pero lo más importante es que están escuchando un contenido de calidad. ¿Y qué sé yo? Eso. ¿Qué sé yo de Oaxaca? Muchas gracias. El quesillo de Oaxaca. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Margarita, cuídense mucho. Gracias a ti. Nos hablamos pronto. Cuídate mucho. Saludos a las niñas y a Ernesto. Ay, gracias. Bye. Un abrazo, Cuídense gracias. mucho. Igualmente, gracias. Chao.